en Tejemaneje, impartición de justicia en México. Una reforma entrampada. Es fundamental para la transformación del país, pero ha sido minimizada y relegada en los pasillos del poder. La gran reforma al sistema de administración e impartición de justicia prometida por los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón quedó en pequeños cambios incapaces de transformarlo. El último intento de renovación fue el de Ernesto Zedillo, que en su sexenio emprendió varias modificaciones que hoy están rebasadas. Tampoco ha sido prioridad de Enrique Peña Nieto en su primer año de administración, y ni gobernadores ni legisladores están interesados en un rediseño a fondo del sistema de justicia. En los últimos años, solo los ciudadanos, las organizaciones civiles y los especialistas han luchado por transformar la administración e impartición de justicia en México, donde la corrupción, la impunidad y la inequidad reinan a sus anchas y solo los más pobres están en prisión. La administración e impartición de justicia es el mayor, si no es que uno de los grandes pendientes del país. Para abordar este urgente y necesario tema nos acompaña María Elena Morera, activista e incansable promotora de la participación ciudadana en seguridad y justicia. Es también presidenta de la organización Causa Común. Se encuentra en la mesa de Tejemaneje Sergio López Ayón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Y también es investigador y especialista en el sistema judicial mexicano e impartición de justicia. Les agradecemos su presencia en Tejemaneje. Vamos directamente, si nos permiten. Yo creo que lo más indicado para iniciar este tema sería hacer una breve radiografía. ¿Cómo está? ¿En qué momento estamos, Sergio? Si me permites lanzarla contigo, para llegar a sintetizar sobre la reforma judicial. ¿En qué momento estamos? En dos palabras, este país tiene un problema ancestral, secular, con la justicia penal. La justicia penal, incluso si uno lee, por ejemplo, los diarios de debate del Constituyente de 17 o de 57, siempre había quejas reiteradas de que la justicia no era ciega, no era imparcial, de que se culpaba a los inocentes y que los culpables nunca se declaraban culpables de un delito, perdón. Y esto se ha prolongado en el tiempo, ¿no? Tenemos un sistema penal lento, costoso, que tiende a culpabilizar a las personas con menos recursos, ¿no? Cuando uno ve quién es la población en las cárceles, uno encuentra que son básicamente gentes de escasos recursos y que cometieron delitos, robo normalmente. Sí, muy menores. Muy menores, ¿sí? A los que pescan en las cadenas comerciales, ¿sí? Y que como cometieron un robo, si no tienen condiciones de defensa, van a acabar en prisión o en la famosa prisión preventiva. Tenemos un problema entonces estructural con cómo funciona el sistema penal, y justamente en un intento de modificar de fondo esta situación fue que hace varios años, en 2008, se propuso una gran reforma constitucional para modificar el sistema penal. Es lo que popularmente se conoce como los juicios orales, y que es una modificación a cómo opera la justicia desde la policía, ¿sí?, hasta el Ministerio Público, hasta los jueces y hasta las prisiones. Este es el gran proyecto que se lanza, insisto, desde 2008, que cuando se reforma la Constitución se dice vamos a establecer un plazo de 8 años para que en 2016, y me parece que hoy seguimos esperando que haya un cambio. Así es. Ahora, un poquito más de percepción social, Sergio. Hay una percepción, me parece, una alta impunidad en este país, 98%. Sí. Hay cada vez más noticias, ejemplos de jueces coludidos. La corrupción en el sistema es cada vez más transparente también en todos los niveles, en todos los gobiernos federales, municipales incluso y estatales. Otra postura crítica sobre la radiografía, es decir, tenemos los jueces preparados, existe... tú que tienes mucho contacto incluso con los ciudadanos que somos los que nos topamos con ese poder, ¿cuál sería? Pues mira, desgraciadamente
se hizo la reforma, pero como muchas reformas que se hacen en México se quedan en el papel. Entonces sí tenemos la reforma, hay 5 estados que en mayor o menor medida lo están implementando. Sin embargo, parecía muy lejano el 2016 y ya solamente faltan 3 años. Creo que ni los policías, ni los ministerios públicos, ni los jueces están preparados, y los que terminamos pagando las consecuencias somos los ciudadanos, porque yo he visto a muchas víctimas, ¿no? Y víctimas ya sea que les cometieron un delito o víctimas que están en la cárcel por un delito que no cometieron. Al final las dos partes son víctimas. Y creo que el nuevo sistema acusatorio sí va a ayudar muchísimo en esto, pero no vemos que la voluntad política sea tan fuerte como para lograrlo, y menos para lograrlo en el 2016. Ariel, te quería preguntar, bueno, dices voluntad política, pero no solo los políticos, supongo que tendrán una barrera como para cambiar. ¿Quiénes también? La misma Suprema Corte de Justicia, bueno, los jueces, los ministerios públicos no quieren que cambien las cosas, muchos policías tampoco. Yo creo que porque es un tema cultural, ¿no? Y a todos nos cuesta trabajo cuando ya estamos acostumbrados a tener una rutina y hacer las cosas de una manera, de repente decir, las voy a hacer de otra manera, aunque esta otra manera sea mucho mejor para ellos y para todos. Hay una gran resistencia para hacerlo. Además, que en el sistema que hoy tenemos, pues es tan oscuro que al final los jueces pueden o no estar en las audiencias y no importa. Los ministerios públicos te pueden acusar o pueden decir cosas que no hiciste y tampoco importa, ¿no? La policía no está lo suficientemente preparada para argumentar frente a un juez, entonces pues es más fácil, ya sea que tenga pruebas o que no, meter las pruebas como sea, y termina siendo un calvario. Por ponerles una anécdota rápida, cuando fue el secuestro de los secuestradores de mi esposo, cuando fue el juicio, perdón, nosotros pensamos que como los habían agarrado en flagrancia, o sea, el juicio iba a ser muy rápido, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues 6 meses y luego ya nos vamos de vacaciones. Porque el abogado no era penalista, entonces el abogado nos decía, sí, va a ser bien rápido. Entonces nos dijo, nada más ahorita no pueden salir del país, pero en 6 meses. Y el juicio duró 7 años a que dieran la primera sentencia, eso que dicen sentencia en primera instancia, ¿no? Y seguimos en el juicio. 7 años. ¿Ahorita está presente el juicio? Sí, ¿Está porque, abierto? claro, porque entonces ellos, después de esa primera instancia, bueno, ellos tienen derecho a ampararse, y así seguimos. Entonces termina siendo un calvario para la víctima y también un calvario para los presuntos culpables, porque muchas veces, aquí porque los habían agarrado en flagrancia, ¿no? Pero si no te detienen en flagrancia, pues realmente nunca estás seguro que realmente hayan sido esos, mientras las pruebas no sean contundentes. Ahora hay el pretexto común que siempre escuchamos. Los jueces se quejan de que los ministerios públicos no integran bien la acusación, y los ministerios se quejan de que los jueces no son lo suficientemente sensibles. ¿Dónde están? ¿Estamos atorados? ¿En dónde estamos ahí? En todos. Es decir, en todos. Todos. Y parte digamos, de la lógica de la reforma es que obligaba a un cambio en todos los componentes del sistema. O sea, obligaba a cambiar a la policía, a los ministerios públicos, a los jueces, al sistema penitenciario y a los abogados. Y a los defensores, ¿no? Y a los defensoría de oficio y a los abogados. ¿Sí? Entonces, y el problema es que si no modificas a todos estos elementos, claro, ¿sí? La reforma no va a ser exitosa, ¿sí? Porque exacto, yo puedo cambiar a los jueces, pero si los ministerios públicos siguen haciendo lo mismo, o la policía no hace la investigación, sí, o los abogados no saben defender, claro, ¿sí? El resultado no es el que deseamos. Entonces, en efecto, se trata de un cambio cultural de envergadura, o sea, que implicaba una inversión de bienes públicos, de recursos, de dirección y de orientación política, de formación, de visión, de todos estos elementos. Y lo que hemos visto son intentos tímidos por orientar este cambio. Sea, estamos ¿no? Incluso más atrás que lo que había logrado Felipe Calderón. Estamos igual en términos de voluntad política. Yo no creo que estemos más atrás, ¿no? Yo creo que el presidente Calderón, por alguna razón, ¿no? Sí firmó la reforma, aunque no necesariamente tendría que estar completamente de acuerdo con la reforma, porque a nivel federal pues no se instrumentó nada, ¿no? Nada. Marcelo Ebrard, por ejemplo, en el Distrito Federal tampoco ni siquiera dio el primer paso,
¿no? Entonces, a nivel del gobierno central y de lo que más está visible en los medios, pues no estuvo. Ahora traen también pues toda la estrategia que también ya traían desde el sexenio pasado, que llevaban todo como en un esquema de vamos a ver qué hacen unos y qué hacen otros y vamos a ir juntando todo, pero yo no creo que le estemos dando el peso necesario para poder dar el gran paso que necesita dar México como país. ¿Tú cómo ves, Sergio? Peña estaría más interesado. ¿Por qué hablas de se propuso decir como si estuviera detenida, como si...? Porque, durante el sexenio de Calderón, como decía María Elena, a nivel federal no hubo absolutamente nada. Se creó una secretaría, en fin, pero no pasó nada, para ponerlo en 2 palabras. Algunos estados iniciaron un proceso de cambio, con mayor o menor éxito, pero al menos hubo ahí un intento. Hoy estamos a 3 años. Simplemente la implementación de la reforma a nivel federal implica una enorme inversión y una coordinación entre la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y el Consejo de la Judicatura, ¿sí? Y apenas empieza a ver cómo, ¿no? Pero esto requería una acción inmediata. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que vamos a llegar a 2016, va a ser una reforma frustrada, mucho me temo, ¿no? Y vamos a vacunar el tema y vamos a seguir teniendo un sistema de justicia penal que no funciona. Y la sensación de impunidad y de injusticia va a permanecer. Ahora, es un poder, el poder judicial hecho desde el poder o desde una estructura autoritaria. Para ellos sí les funciona, ¿no? Es decir, ¿le convendría una administración de gobierno autoritaria? Yo creo que tampoco no les ha funcionado, ¿no? No, tampoco. O sea, acuérdate del caso de Michoacán, ¿no? Cuando detienen a los que eran presidentes municipales y que dicen que efectivamente estaban involucrados y las pruebas estaban tan mal hechas que terminaron fuera, ¿no? O se los mandaron a un juez en el estado de Michoacán y lo sacó, vete a saber qué pasó. Pero tampoco al poder político le conviene como están ahorita las cosas. Pero tampoco le conviene que sigan las cosas como están, en el sentido de que se habla tanto de la urgencia, y esto no es nuevo. Pues el discurso que nos dice ahorita Sergio lo hemos escuchado, 10 años tenemos escuchándolo, de principios de Fox, ¿no? Con el cambio, esta alternancia, esta necesidad de cambiar. ¿Qué ha pasado? Que no existe de verdad una voluntad. Yo diría que desde antes, o sea, desde que empieza la transición, ¿no? Ajá. Y digamos, era un tema, ¿no? Era un tema, por eso Zedillo hace la reforma, ¿no? Que le da auténtica independencia a la Corte, ¿no? La Corte cambia radicalmente, cambia el Poder Judicial, pero no hemos logrado consolidar una institución, particularmente en materia penal, que funcione medianamente bien. Entrar a ese sistema es entrar a un laberinto interminable, insisto, y cuyo resultado final es que no se combaten los delitos y sí hay una cantidad escandalosa de injusticias en el proceso. Y aquí lo más preocupante es que enojados. Ni siquiera la Corte o el Poder Judicial como tal, en teoría independiente a partir de Zedillo, tiene voluntad. Es decir, el Ejecutivo no tenía voluntad. Ahora ni siquiera la Corte tiene voluntad, el Poder Judicial tiene voluntad. Yo diría que digamos, no sería tan tajante. Lo que sucede es que la Corte no, o bueno, de hecho ni siquiera la Suprema Corte, es el Consejo de la Judicatura, ¿no? Puede hacer mucho si no va acompañado de la Procuraduría, por ejemplo, ¿sí? Y es claro que la Procuraduría durante el sexenio de Calderón es una institución que sufre un deterioro brutal, ¿sí? Entonces, llega el gobierno de Peña, lo reconoce el procurador Murillo, pero no basta que lo reconozca, tiene que modificar las estructuras y eso toma tiempo, ¿no? La policía es el otro elemento central. O sea, para que el sistema acusatorio funcione, la policía tiene que realizar una auténtica función de investigación, ¿sí? ¿Cuántos policías capacitados tenemos en las técnicas básicas de investigación? Pero a ver, entonces, Sergio, estás planteando, Marilena, que el Ejecutivo será el factor de cambio entonces, o sea, ¿ven a Peña impulsando ese cambio? ¿Sino quién? Pues lo que pasa es que tiene que ser Peña y tienen que ser los gobernadores, ¿no? Sí. Y además hay estados, o sea, hay grandes diferencias entre los estados, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, Nuevo León, que va caminando y tiene una estructura que digamos más o menos fuerte, tiene dinero, tiene gente preparada y podrá llegar a la meta.
Pero díganme, por ejemplo, Guerrero, ¿no? Un día me tocó ir a un ministerio público en Zihuatanejo y le decía llegué y le dije a la Ministerio Público, oiga, quiero ir a ver el lugar donde se cometió el homicidio. ¿Para qué? Dije, bueno, quiero ver cómo quedó la camioneta, cómo están los casquillos, a ver por dónde dispararon. No, señora, si estorbaba. ¿No? Entonces ya la habían quitado. Así, ese es el nivel en los estados, ¿no? O sea, el Ministerio Público terminó y me lloraba y me decía, señora, perdón, pero pues yo acabo de llegar y no sé ni de qué se trata esto. Les voy a dar un ejemplo más. Un caso paradigmático es el asesinato del hijo de Martí, ¿no? Bueno, en ese expediente hay un proceso federal y un proceso local en el que acusan a dos mujeres, las dos en la cárcel, de ser la misma persona y de haber cometido el mismo delito. ¿Hace cuántos años que sucedió el evento? Y ninguna de las dos está sentenciada siquiera en primera instancia. Y debería estar una libre. Y debería estar una libre, ¿no? porque una, digo... Claro, no podía ser no la puede misma ser las persona. dos la misma, ¿sí? Acusar de lo Entonces, mismo, claro. y entender esta lógica perversa del sistema. Podremos multiplicar los ejemplos. Este es un caso muy concreto. Muy concreto y imagínense si en un caso con la visibilidad de este asunto está en estas condiciones, ¿cómo no estarán los casos donde no hay ninguna condición, digamos, de opinión pública o de atención? Entonces, Marielena, la ciudadanía, las organizaciones no están siendo escuchadas. Sí, pero el proceso no ha sido tan sencillo. Mira, hay un gran acompañamiento a los juicios orales, ¿no? Que está, pues te puedo decir como presidido, ¿no? Que el líder es Ernesto Canales, que él es buenísimo, está metido exclusivamente en ese tema, siempre está al pendiente de todo lo que está pasando en los estados, y ni aún así se ha logrado avanzar más de lo que se ha avanzado, ¿no? Entonces, yo creo que sí están siendo tomados en cuenta, pero falta de verdad el manotazo del presidente de la República de decir, este es el tema para este sexenio y tienen que avanzar a fuerza. Creo que no está ni contemplado con mayor profundidad en el Pacto por México, ¿no? Sí, sí está, pues está anunciado como como uno de los pactos, uno de los 95 compromisos. Y requiere, insisto, de una inversión muy, muy, muy importante de transformación institucional y cultural. Así es. Y aquí sí sabemos que las transformaciones de esta envergadura no se hacen del día a la mañana. El problema es que vamos tarde. Así es. El problema es que vamos tarde y no lo quieren aceptar, además de que vamos tarde, ¿no? Y falta un liderazgo mucho más claro, definido, ¿no? De parte del gobierno. De parte del gobierno, que sea capaz de jalar el proceso. A veces los liderazgos surgen por la voluntad. Sí. Entonces, sí se puede leer, no hay liderazgo porque no hay voluntad. O porque no han puesto a la persona adecuada, o porque hay, como en México todos los días hay un tema nuevo, ¿no? Se nos olvida que hay temas que son estructurales como este. ¿Cómo rompemos pues ese círculo vicioso? ¿Cómo se rompe? ¿Por dónde hay que incidir? Hoy, por ejemplo, están hablando de la autonomía de la Procuraduría General de la República. Idea vieja y muy debatida, ¿no? Es decir, hay pros y contras, en fin. La pregunta es, ¿darle autonomía a la Procu va a ayudar a este proceso, sí o no? ¿Sí? Yo creo que no. O sea, yo creo que el esfuerzo debería estar en exigirle a la Procuraduría que diera los pasos necesarios y exigirle al Poder Judicial que diera los pasos necesarios. O sea, depurar corrupción, depurar a los jueces corruptos, cambios depurar a los estructurales, ¿no? Formar a los nuevos jueces, formar a los nuevos policías, formar a los nuevos ministerios públicos. Admitamos que vamos tarde. Exacto. Admitamos que vamos tarde. Creo que eso es muy importante para lo que dices de porque vamos a terminar vacunados. Porque una vez que terminemos vacunados, el tema se baja. Y fijemos responsables claros de quién tiene que hacer quién. ¿Sí? Porque aquí, insisto, son los gobernadores, es Peña, pero también son los procuradores y también son los secretarios de Seguridad Pública. Y también son, por cierto, las escuelas de Derecho. Claro, las universidades. Las universidades. Bueno, por supuesto, las universidades tienen mucho que ver. Sí, o sea, todavía hay universidades que siguen enseñando el sistema antiguo, ¿no? Sí, claro. No están formados. A mí me está pareciendo un panorama muy, muy negro. Es negro, pero yo prefiero admitir que es un panorama negro. Claro, y ver cómo lo haces. Y ver cómo lo hacemos. Más transparente, ¿sí? ¿no? Insisto. A decir si vamos a llegar y no importa. Sí.
También, María Elena, has insistido mucho en los juicios orales. ¿Qué tanto el éxito de estas reformas, el éxito de estos cambios pasan por una buena aplicación de juicios orales o después los estados o los mismos gobernadores los toman como moda y dicen, bueno, yo ya estuve en juicios orales? Recuerdo el caso en Chihuahua del asesino de esta chica Rubí, ¿no? Salió por el juicio oral, confeso y demás. También la ciudadanía, la percepción pública dice, a ver, los juicios orales ¿nos van a venir a cambiar el sistema judicial? Mira, yo creo que no ha habido una buena difusión de lo que son los juicios orales. O sea, si bien tenemos, por ejemplo, el caso del asesino de Rubí, que efectivamente sale en un juicio oral y sale libre, tenemos muchos casos de gente que es inocente y gracias al juicio oral sale libre, y de culpables que se quedan en la cárcel gracias al juicio oral. En realidad no es el juicio oral, es todo un cambio en el sistema. A ver, un ejemplo. Si hoy yo voy a un súper y me robo mercancía que vale 400 pesos o 1,000 pesos, me pescan, me consignan, no tengo recursos no tengo un defensor de oficio, aunque hay, no sirven para nada, ¿no? Es muy probable que yo acabe condenado a una sentencia de cárcel de 7 u 8 años, ¿sí? Sin posibilidad de fianza, porque está considerado un delito grave, ¿sí? Y que al cabo de esos 8 años, donde ya me destrozaron la vida por un robo de esas, yo en la cárcel me entrene para entonces ahora sí convertirme, ¿no? Claro, en un delincuente, porque si no, sobrevivir a una cárcel mexicana solo se consigue. Bueno, ¿qué pasaría en el sistema acusatorio? Simplemente. El sistema acusatorio permite que el Ministerio Público haga la acusación, pero bajo ciertas condiciones se puede llegar a a una reparación del daño, lo que se llama una salida alterna, y esa persona probablemente pagando los 400 pesos y haciendo algún tiempo de trabajo comunitario, no tenga que pisar la cárcel, ¿sí? Entonces permite abrir las opciones de salida y no asegura que todo el que entra ¿sí? Si tiene dinero y tiene buenos defensores, nunca va a pisar la cárcel. Es cierto que en el actual sistema hay beneficiados, los mismos abogados se benefician de juicios largos, los mismos jueces se benefician. Sí, todo es un sistema de corrupción que les conviene a todos, se benefician los jueces, los ministerios públicos, las policías, y la política. Todos, o sea. ¿Ves, por ejemplo, la actuación en la Suprema Corte de Justicia? ¿Ves casos que llaman, al menos es muy contradictorio? Raúl Salinas sale Caro Quintero, sale Cassés, en fin. Esto desprestigia todavía más la actitud del Poder Judicial, ¿no? Sí, esto va a ser absolutamente políticamente incorrecto, sí. Pero si salen, no todos los que, ¿no? Es porque tampoco había una buena investigación y tampoco, o más bien hubo fallas sustantivas durante... ¿Hasta dónde está sometido el Poder Judicial con el Poder Político, Sergio? En general, yo te diría que no hay un problema el problema no está en que estén sometidos, más bien son bastante independientes. ¿Sí? El problema está en otro lado, el problema está en cómo funciona ese sistema. O sea, son independientes, pero son negligentes, son malos. ¿O cómo justificas esa pésima actuación? Si no es amarre político. No, yo creo que están mal hechos los expedientes. Sí. O sea, en un país donde la ley la ley sea igual para todos, cuando sacan a alguien que estuvo en la cárcel y que es culpable y que saben que es culpable y de todas formas lo sacan, es para castigar al sistema que lo está haciendo mal, ¿no? O sea, realmente no es un castigo a la sociedad, es al sistema para que lo aprenda a hacer bien, ¿no? Y aquí en México no tenemos eso, entonces terminamos todos enojados, ¿no? Como el caso de Raúl Salinas, que yo digo, ¿cómo puede ser que además nada más nos faltó pedirle perdón? Y va a pedir el regreso del dinero, ya claro, lo está pidiendo, ¿no? ya lo está teniendo. Pero eso parte de todo digamos, una investigación y una serie de elementos, ¿sí? Que no estuvieron bien hechos. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no tienes los policías, no tienes los elementos, no tienes la técnica, ¿sí? Entonces, los ministerios públicos, piensen ustedes quién es un ministerio público típicamente, ¿sí? Es una persona que sale de una universidad mal formado, ¿sí?
Los ministerios públicos, sobre todo en las entidades federativas, no son los mejores sueldos, no son las mejores condiciones laborales. ¿Sí? Entonces van los últimos de la Entonces cadena. van los últimos de la cadena. ¿Sí? Eso, por ejemplo, a nivel federal ya ha cambiado, sobre todo a nivel del Poder Judicial Federal. Hoy, ser un juez federal tienen sueldos más que dignos, ¿no? Ya tienen condiciones de carrera que los han profesionalizado mucho y tienen controles que limitan, no eliminan conductas de corrupción. Pero esto no pasa en los estados. Así es. Quienes peores están son los defensores de oficio. ¿Sí? Si tú a un defensor de oficio le pagas 18,000 pesos o 15,000 pesos y tiene que atender 30 o 40 casos, ¿sí? Y hacer lo mismo en una situación de actividad privada, le va a reportar en un solo caso esos 15 o 20 mil pesos, porque cuando la gente enfrenta a la cárcel es gasto catastrófico, hacen lo que sea. ¿Sí? Es que cualquiera lo sea. haríamos, ¿no? Familias Cualquiera lo quebradas. haríamos, ¿no? Si Por tuviéramos un sacar familiar. o pagar un abogado. Por pagar un abogado que normalmente no les va a resolver el problema. Claro. Y también, no sé qué percepción tengan, pero también nos ayuda el Poder Judicial, las mismas procuradurías, con la falta de transparencia, por ejemplo, ¿no? Son poderes totalmente opacos. Totalmente. ¿Por qué no se aceptan la videograbación de los juicios? ¿Por qué no aceptan ese tipo de prácticas que ya están más que probadas en otros países, que están bien, no vulneran ningún derecho? Yo también ahí hablaría con precaución, porque, digamos, el Poder Judicial Federal sí ha hecho esfuerzos importantes en materia de transparencia. Probablemente no es donde quisiéramos que estuviera, ¿no? Pero no es nada comparable con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal o el de Guerrero. Que Sí. están mal. Bueno. Muy mal. No oscuros lo que les sigue. Sí. Distrito Federal. Distrito Sí, Federal y Distrito Guerrero. Federal, Guerrero, por poner Bueno, ejemplos. por poner ejemplos. En cambio, Yucatán o Nuevo León pueden tener prácticas mucho mejores, digamos, en esto. Las procuradurías suelen ser lugares muy opacos, ¿no? Suelen ser lugares muy opacos, ¿no? A lo que voy también es que es el asunto de la percepción. Seguimos con esa impunidad de la Sí. gente dice, bueno, el Poder Judicial quizás sea el peor valorado de todos, ¿no? Y eso que los diputados ya están peor valorados. los policías y los diputados son los peor valorados, Y el porque judicial todavía no ¿dónde hemos queda? entrado al Ministerio Público y a los jueces. Deja que veamos las cosas que hacen y vas a ver cómo los vamos a valorar. Sí. Estamos ya cerrando el programa, se nos vino el tiempo encima. Queremos, si nos permiten, una reflexión sobre este 2014, ya entrando. ¿Qué ven este año en torno a la reforma? ¿Hacia dónde debemos incidir? ¿Qué debemos presionar como ciudadanos? En fin, alguna reflexión que nos lleve a eso, Sergio, por favor. A mí me gustaría, y conste que estoy hablando de deseos, ¿sí? Ver a un procurador, a un consejo de la judicatura, a un secretario de gobernación, a un secretario de seguridad pública, comprometidos y trabajando juntos. Primero, en reconocer el retraso. Dos, en hacer un planteamiento sensato de qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Y tres, en ver esto que ustedes llaman la voluntad política para caminar en una ruta que permita, quizás no en 3 años, pero quizás en 4 o en 5, empezar a tener un sistema distinto, ¿no? Si no lo hacemos, todos vamos a pagar el costo. Yo solo te agregaría, y también se lo preguntaría a Marilena, ¿por qué hoy sí confiar cuando no ha sucedido confiando desde hace 10 años? Insistí que era un buen deseo. Yo creo que tenemos, como ciudadanos, ¿no? También obligación de exigir que esto suceda, ¿no? Es decir, y estarlo poniendo continuamente en la mesa, en el debate público. Quizás eso, hoy tenemos ciudadanos más activos, ¿no? Sí. Yo creo que hoy tenemos ciudadanos definitivamente más activos que hace 10 o 15 años. Parece que coincido con Sergio, hay que hacer un corte de caja y que desde la autoridad digan, estamos aquí y lo que vamos a avanzar es esto y lo vamos a hacer así, y quiénes se van a comprometer, o sea, quién es el líder adentro del gobierno que va a hacer que esto camine y que suceda, porque hoy no es claro, o por lo menos tal vez para ellos es muy claro, pero para nosotros no es visible, ¿no? ¿Quién es el líder adentro que va a hacer que suceda?
y cómo lo vamos a hacer, y que nos den una radiografía de cómo estamos en todos los estados, ¿sí? Porque nos dicen, sí vamos a llegar, y no podemos salir a decir que no vamos a llegar, ¿no? Hay gente hasta que dice, ¿cómo le vamos a decir al presidente que no vamos a llegar? Pues así como es, no vamos a llegar porque las condiciones no están y porque no se ha hecho lo suficiente. Y me parece que ahorita todavía están en el momento de poder salirlo a decir y que no, la responsabilidad no es de ellos. En este ¿no? segundo año ya de gobierno. Sí, Claro. y presentar lo que se llama simplemente un plan de implementación. Exacto, ¿no? Que ¿Cómo diga sí? quién, cuándo, cómo, con qué recursos, eso. Les agradeceríamos mejor eso que nos sigan dando a tole con dedo, ¿no? Desde luego. Claro, que nos sigan diciendo si vamos a llegar para luego no llegar, ¿no? Porque ya es obvio para la gente que sabe del tema que no vamos a llegar. Les agradecemos de verdad y los comprometemos a volver a venir a la mesa, evaluar este próximo año, este año 2014, para ver cómo nos pinta en materia de sistema de Con mucho de gusto, justicia. muchas gracias. Muchísimas Gracias, por Mario, estar, gracias, Fernando. Gracias a ustedes por estar con nosotros.